¿Te gusta venir al zoológico? Claro, estar con los animales y aprender de ellos me fascina. Mis preferidos son los delfines. A mí también me fascinan. Si pudiera, trabajaría aquí. Mi animal preferido es la jirafa. Son tan elegantes. Oye, Memo, ¿y alguna vez te has preguntado cómo fue que se originó la vida? De hecho, sí. Hace unos días veía un documental al respecto. Ahí decían que hay varias hipótesis, aunque la más aceptada es la propuesta de Alexander Oparin y John Haldane, quienes de forma independiente propusieron la teoría de la síntesis abiótica en 1921. Ahora que lo dices, recuerdo esos nombres, pero igual puedes ayudar a desempolvar mi memoria. Claro, lo que estos señores propusieron es que la atmósfera de la Tierra, poco después de que se enfrió hace miles de millones de años, estaba compuesta por hidrógeno, metano y amoníaco. Y entonces, estos compuestos reaccionaron con la energía de la radiación solar, tormentas eléctricas y fuentes de calor como los volcanes, formando compuestos orgánicos, los cuales, disueltos en los océanos primitivos, culminaron con la formación de los precursores de las células. ¡Órale! Suena muy impresionante. Sí, y bueno, ninguna hipótesis es buena si no se puede comprobar experimentalmente. Así que en 1952, otros dos científicos, Stanley Miller y Harold Urey, simularon la atmósfera primitiva en un laboratorio. Le aplicaron diferentes fuentes de energía y encontraron que se formaban diversos compuestos orgánicos, mostrando que la hipótesis de Oparin y Haldane podría ser cierta. ¡Wow! Pero supongo que debe haber también evidencias fósiles. Supongo que sí, aunque los fósiles aportan datos sobre la evolución de la vida y no tanto de su origen. Ahora que lo dices, también tengo dudas sobre la forma en la que se ha generado toda la variedad de organismos que existen en la Tierra. ¿Qué te parece si buscamos información para contestar estas preguntas? Dicen que no es bueno quedarse con dudas. Me parece excelente. Creo que estos son temas que todos deberíamos de conocer y no olvidar. La idea de la evolución biológica ha existido desde épocas remotas y en diferentes culturas, pero las teorías modernas se establecieron hasta llegados los siglos XVIII y XIX con la contribución de científicos como Christian Pander, Jean-Baptiste Lamarck, Alfred Russel Wallace y Charles Darwin. La teoría más aceptada se integró entre Alfred Russel Wallace y Charles Darwin. A partir de sus viajes en 1850, Darwin escribió el libro El origen de las especies. En este propuso que todos los seres vivos tienen su ascendencia en un antepasado común y las especies evolucionan. Darwin planteó que el mecanismo para la evolución fue la selección natural y consideró que cuando los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorecen la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que los otros, por lo que la frecuencia de estas características aumentará a lo largo de las generaciones. La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso de miles de millones de años. Actualmente se han hecho otros aportes a la teoría de Darwin y Wallace con las leyes de Mendel y otros avances en genética. A esta propuesta se le denomina teoría sintética. Señala que la evolución se define como un cambio a nivel genético en una población a lo largo de las generaciones, el cual puede ser causado por diferentes mecanismos como la selección natural, la deriva genética, la mutación y la migración o flujo genético. Esta teoría ha recibido aportes también de la biología molecular y de la paleontología. Entonces, los científicos han propuesto que la evolución ocurre a dos escalas. La macroevolución, que se refiere a los cambios que ocurren en largos y extensos periodos de tiempo, como la formación de nuevas especies y grupos, y la microevolución, que integra cambios a pequeña escala que afectan a uno o varios genes y ocurren en las poblaciones en tiempos relativamente más cortos. Ambos procesos son independientes y se complementan, aunque ocurren en dos tiempos diferentes. ¡Órale!
¿Te imaginas cuántos miles de millones de años han pasado para que se generaran todas las especies que hoy conocemos? Mira, encontré que existen estudios químicos basados en isótopos de carbono de rocas de eón arcaico, que sugieren que las primeras formas de vida emergieron en la Tierra probablemente hace más de 3.800 millones de años. Híjole, eso es mucho tiempo. También dice que han encontrado rocas formadas por comunidades de microorganismos antiguos, llamados estromatolitos, de hace más de 3.400 millones de años. Y por cierto, en México hay 2 lugares donde todavía hay estromatolitos. En la laguna de Bacalar, en Quintana Roo, y en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y así como se han encontrado fósiles para tener una idea de cuándo empezó la vida, también existen otros que son los ancestros comunes, las especies que han existido y los cambios evolutivos de algunas especies. Supongo que varias áreas de la ciencia han intervenido para entender el origen y evolución de las especies. Seguro, aunque Darwin escribió su libro a partir de las observaciones que hizo en sus viajes. De alguna manera, hasta la navegación marítima contribuyó a sus estudios. ¿Te imaginas su capacidad de observación e integración para proponer su teoría? Claro, Memo. Pero, ¿sabes? A partir de lo que leímos me surgieron otras dudas, porque la teoría de Darwin no es tan fácil de entender. Tienes razón. Es interesante pero complicada. Me gustaría saber más sobre cómo funciona la selección natural y la adaptación en la evolución. Pues, ¿cómo ves si buscamos a un científico mexicano y le preguntamos? Pues justamente estuve investigando y ahora mismo nos va a dar una entrevista. ¿En serio? ¿Y quién es? Él es Juan Manuel Rodríguez Caso, doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Leeds, Inglaterra, maestro y licenciado en Ciencias Biológicas por la UNAM. Sus principales áreas de interés son la historia del darwinismo, el diálogo entre ciencia y religión y el desarrollo de la antropología victoriana. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hola, doctor, mucho gusto. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por su invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cuál es la relación entre la selección natural y la adaptación con la evolución? En este caso, cuando se habla de evolución biológica, nos referimos al conjunto de cambios que se dan tanto a nivel de material hereditario como morfológicamente a lo largo del tiempo en los organismos, ¿no? Estos cambios son además los que han originado la diversidad que podemos ver en el planeta, en la naturaleza, y que, para hablar en términos evolutivos, todo esto surgió de un antepasado común. Dentro de las diversas maneras que hay para explicar el proceso evolutivo, la selección natural es el mecanismo más utilizado y más conocido por los biólogos, ¿no? Es decir, de un conjunto de organismos que son similares entre sí y que se pueden reproducir entre ellos, hay algunos que tienen ciertas ventajas en algún ambiente determinado que les permite sobrevivir de mejor manera con respecto a otros que son de la misma población, pero que tienen características que no les son tan favorables en un determinado ambiente, ¿no? El resultado de ese proceso de selección natural son las adaptaciones. Las adaptaciones en general se entiende como resultados de procesos históricos que surgen de las interacciones entre las variaciones heredables y la selección natural. Entonces, en general, podemos decir que los biólogos están de acuerdo en que una característica es adaptativa cuando, por lo menos comparada con otras similares o alternativas que hay dentro de una población, esto ayuda a que el organismo sobreviva y, consecuentemente, tenga una mayor descendencia a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería un ejemplo de esta relación entre selección natural, adaptación y evolución? Existen por lo menos 3 tipos de adaptación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de adaptaciones morfológicas o estructurales, estas son las que, por ejemplo, implican cambios a nivel anatómico, ¿no?
Dentro de eso, pues también podemos hablar de la coloración de los organismos, ¿no? La coloración de plantas, de animales, ¿no? Incluso aquellos animales que pueden cambiar de color, como los camaleones, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo creo que muy fácil de entender sobre la adaptación morfológica es el caso de los cactus, por ejemplo, ¿no? Que normalmente son plantas que las encontramos en ambientes desérticos y que presentan espinas. Las espinas son hojas modificadas en este caso, ¿no? Las espinas permiten, por ejemplo, proteger a los tejidos del cactus de potenciales herbívoros, de otros animales, que se los quieran comer en un momento dado. También sirven para condensar la humedad del aire, sobre todo en una situación como el desierto en el cual no abunda el agua. Necesitan tener la capacidad, la posibilidad de tener la mayor cantidad posible de humedad en ese sentido. Incluso el color de las espinas a veces parecen como un pasto seco, pueden funcionar como una especie de camuflaje, por ejemplo, para permitir, bien sea que se acerquen a algunos organismos como los polinizadores, que pueden ser abejas o aves en algunos casos, y que permitan a su vez dispersar semillas en ese sentido, ¿no? Luego tenemos las que son fisiológicas, ¿no? Que en este sentido pues, tienen que ver con cambios en el funcionamiento propiamente del organismo, ¿no? Un ejemplo que tiene que ver además con uno de estos grandes autores como Charles Darwin es el de las iguanas marinas de las Islas Galápagos, por ejemplo, ¿no? Que las iguanas presentan se conoce como una glándula de sal, que es una adaptación que les permite sobrevivir en agua salada, dado que sus riñones son incapaces de producir una orina concentrada y por lo tanto que les permita excretar el exceso de sal que produce pues, el estar consumiendo de alguna manera el agua de mar. Y finalmente, cuando hablamos de adaptaciones del comportamiento, ¿no? o más técnicamente se les suele llamar etológicas. Por ejemplo, tenemos los cortejos en aves, ¿no? Que son esta especie como de bailes en el aire, en el cual se permite el reconocimiento entre aves de una misma especie, por ejemplo, ¿no? Para sobre todo la búsqueda de parejas potenciales. Es muy común el caso de machos que poseen un plumaje muy colorido en ocasiones y que a través de ese cortejo buscan estimular y tener una mayor probabilidad de tener una mayor cantidad de hembras, en este caso disponibles, que les permitan en un momento dado reproducirse y tener una mayor cantidad de descendientes con el paso del tiempo. ¿Cómo se relaciona la evolución con los genes y las mutaciones? Por ejemplo, un gen es la unidad de información, una unidad de información que está localizada en un lugar fijo dentro de lo que son los cromosomas, que es a su vez las estructuras que contienen el material hereditario. Cuando hablamos de material hereditario, normalmente hablamos de lo que se conoce como el ADN, el ácido desoxirribonucleico y algunas proteínas que están ahí contenidas, ¿no? Y a el conjunto de genes de una especie en particular es lo que actualmente conocemos como un genoma. Ahora, por otro lado, una mutación es un cambio técnicamente es el cambio en la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN. Los cambios que se dan en este sentido, es decir, las mutaciones, se dice que se conoce más bien que se dan de manera azarosa, es decir, en ocasiones se dan de manera espontánea y no existe una razón forzosamente por la cual se sepa por qué se da ese cambio, ¿no? O también puede ser inducido por un mutágeno, es decir, un agente externo que provoca cambios en el material hereditario, como puede ser la luz ultravioleta, por ejemplo, es un mutágeno común, ¿no? Las mutaciones, en este caso los cambios en el material hereditario, básicamente hay que considerarlos como la materia prima a partir de la cual sucede la evolución. Es decir, si no se dan estos cambios, no hay posibilidad de que suceda la evolución. Por lo tanto, entre más cambios haya, es más fácil pensar en que se den el proceso evolutivo en términos generales. Excelente. Ahora sí ya voy entendiendo.
Entonces, la evolución es el proceso por el que las especies han ido cambiando para adaptarse a su ambiente, dando lugar a otras especies. Así es. Y la selección natural es el mecanismo por el que los individuos más adaptados a su medio ambiente sobreviven y se reproducen con más éxito. Eso quiere decir que si en una población hay muchas palomillas blancas y negras que viven en un bosque donde los árboles tienen el tronco blanco, será más fácil que depredadores capturen a las negras y sobrevivan las blancas. Porque la palomilla será más fácil de ver en los troncos blancos, ¿no? Así es, Memo. La adaptación al ambiente es un rasgo que mejora la habilidad de una característica para sobrevivir y reproducirse. Entonces, los individuos tienen una o varias adaptaciones al ambiente, por lo que son seleccionados de forma natural para reproducirse e incrementarse. Mati, espera. A mí me pareció interesante la parte donde se relacionó a la evolución con los genes y las mutaciones. A mí también. Es interesante saber que existe una fuente de las variaciones en los organismos y que esta ocurre a nivel genético y puede ser producido por errores de copias en el material genético durante la división celular y por la exposición a radiación, químicos o la acción de algún virus. Así que las mutaciones son aleatorias e inducidas y ocurren constantemente en el genoma de todos los organismos, creando nueva variabilidad genética. ¿Sabes, Memo? Hay otros temas que son súper atractivos, como las evidencias de los ancestros comunes y la evolución humana. ¿Qué te parece si retomamos la entrevista con el doctor Juan Manuel Rodríguez? Venga. ¿Cómo logran identificar que dos especies tienen un ancestro común? Un ejemplo muy común en este sentido pues son las extremidades de los mamíferos. Tenemos ballenas, tenemos murciélagos, tenemos caballos, seres humanos, todos tienen extremidades que evolutivamente tienen un origen similar, pero están adaptadas a diferentes medios, ¿no? Unos nadan, otros vuelan, otros corren, pero evolutivamente tienen un origen común, ¿no? Otro tipo de evidencias que también durante muchos años han sido siempre muy importantes son las paleontológicas, es decir, los fósiles que podemos encontrar en muchas partes del mundo y que normalmente lo que se hace es comparar esos restos fósiles, que a veces no son muchos, es como jugar a un rompecabezas sin muchas piezas. Entonces, en ocasiones tienes unas pocas piezas por las cuales puedes comparar entre diferentes organismos y eso pues tiene su gran complicación, ¿no? Y otro tipo de evidencias pueden ser geográficas, es decir, dependiendo de dónde se localicen los organismos o dónde encuentres los fósiles, por ejemplo, es que puedes asumir que existe una cierta cercanía con otro tipo de organismos que han crecido o que crecieron en ese mismo lugar, geográficamente hablando. ¿Qué evidencias hay de un ancestro común en el caso de los humanos y otros homínidos? Normalmente, desde que se empezaron a descubrir los fósiles, allá por mediados del siglo XIX, con el caso que es muy famoso, el de los llamados neandertales, sobre todo, ese ancestro en común se ha ido entendiendo a partir sobre todo de la evidencia fósil, es decir, se han ido encontrando restos humanos, bien sea de cráneos, bien sea partes de brazos, piernas, etcétera, que junto con otros que se fueron descubriendo posteriormente, sobre todo en el siglo XX, incluso actualmente se siguen descubriendo fósiles humanos, se pueden establecer estas similitudes entre diferentes tipos de humanos, entre diferentes homínidos que han existido a lo largo de la historia, pero sobre todo actualmente ahora tenemos la herramienta de los análisis genómicos. Y eso mismo se puede hacer con otros de los fósiles que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo y que en dado caso nos dan la idea de que todos somos parte de una gran familia de seres humanos desde hace muchísimos años. Muchas gracias, doctor. Adiós, doctor. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por su invitación. Fue un gusto platicar con ustedes. Pues súper interesante, ¿cierto, Mati? Cierto, Memo. ¿Y cómo ves si nos seguimos con esta cápsula? Pues ya encarrerados, va.
La teoría de la evolución está soportada por un conjunto de pruebas que permiten a los científicos demostrar los cambios que han tenido las especies a lo largo de la historia de la Tierra. Así que la riqueza de especies es producto de una larga serie de eventos de especiación, a la par de la extinción de las especies antiguas. Las evidencias provienen de diferentes áreas de investigación. Una de ellas es la biogeografía, que estudia las áreas de distribución de las especies e indica que entre más alejadas y aisladas están las áreas geográficas, aunque tengan condiciones similares, las especies tienden a ser más diferentes. La embriología y la anatomía han mostrado que cuando se comparan órganos de distintos individuos, puede haber una gran cantidad de similitudes morfológicas que señalan el parentesco entre las especies. Estas semejanzas y su origen permiten clasificar a los órganos o estructuras en homólogos si tienen un mismo origen embrionario y evolutivo pero diferente función, y análogos si tienen diferente origen embrionario y evolutivo pero la misma función. Los estudios anatómicos han reconocido en muchos individuos la presencia de órganos vestigiales, que están reducidos y no tienen función aparente, pero muestran que derivan de órganos funcionales presentes en algunas especies, como en el caso del apéndice y las vértebras que forman el coxis en los humanos y que no tienen una función precisa. La anatomía, la paleontología y otras áreas han comparado los fósiles con los organismos actuales para inferir linajes a los que pertenecen y se fechan a través de un proceso llamado datación radiométrica. Y la genética molecular retoma el registro evolutivo a partir del genoma de cada organismo y establece que es posible datar el momento de la divergencia de las especies a través del cambio molecular producido por las mutaciones. Vaya, Memo. Creo que con todo esto me ha quedado más claro el origen de la vida y la teoría de la evolución. A mí también, Mati. La verdad es que si hacemos un resumen, seguramente lograremos armar este rompecabezas. Bueno, lo digo porque fue mucha la información. ¿Qué dices? Claro, yo inicio. La teoría más reconocida del origen de la vida es la propuesta por Oparin y Haldane en 1921, que plantea la existencia de una atmósfera muy diferente a la actual, sin oxígeno y con gases que al reaccionar con tormentas eléctricas y la radiación del espacio se transformó en los precursores de las células. Vaya, Mati, qué buena eres para resumir. Espera, yo continúo. Darwin retomó en su libro algunas formas simples de organismos que fueron los ancestros comunes de los que evolucionaron las especies para formar la diversidad. Asimismo, la especiación fue un proceso gradual que duró miles de millones de años, en el que participan los procesos de adaptación y selección natural para la diversidad de especies. Cuanto mayor es la similitud entre un grupo de organismos emparentados, más estrechamente relacionados se hallan entre sí y más corto es el tiempo de su divergencia desde el último ancestro común. Entonces, la teoría de la evolución ha tenido la aportación de otras áreas, lo que llevó al desarrollo de la teoría de la síntesis, la cual retoma, entre otras, a la genética y las mutaciones para explicar procesos más rápidos de especiación. Estas teorías han explicado también la evolución del hombre, partiendo de registros fósiles y de la información de varias áreas del conocimiento. Se han señalado que somos descendientes de varias especies de homínidos y que no evolucionamos del simio, sino de un ancestro en común. Esperamos que ustedes, igual que nosotros, hayan disfrutado de estos temas. Recuerden que aún hay mucho por aprender, principalmente si queremos conocer más detalles sobre el origen de la vida y la evolución. Les sugerimos que lean el libro titulado De las bacterias al hombre, la evolución, de Daniel Piñero, de la colección Ciencia para Todos, del Fondo de Cultura Económica, el cual les dará respuesta a muchas preguntas sobre este tema. ¿Sabes, Mati? Aprendí mucho y quiero saber más, así que también voy a leer el libro. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes invitarlos a que visiten las redes sociales de Jóvenes en Casa. Se unan a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y para volver a los programas de Jóvenes en TV, visita esta página.
¡Hasta pronto!